para mí es una arbitrariedad. Yo las cosas las llamo por su nombre. Para mí es una total arbitrariedad. Y lo he estado insistiendo. La gente dice, Funes tiene temor. En las redes sociales dicen, te llegó tu hora, pícaro. Te llegó tu hora. Tienes temor. O sea que cuando uno exige el cumplimiento del debido proceso, eso es tener temor. Yo no tengo temor, ni tengo nada que esconder. Yo lo único que estoy exigiendo, y todos los funcionarios que están siendo auditados y que van a ser auditados, deberían de exigirlo, que se cumpla el debido proceso. Porque mira, te pongo otro caso, y los televidentes deben de conocerlo. Cuando la Corte de Cuentas hace una auditoría, elabora lo que se llama informe preliminar. Bueno, el caso del Chaparral, por ejemplo, la Corte de Cuentas hizo 4 auditorías. La última de ellas, que la dieron a conocer los medios de comunicación. Hay un informe preliminar donde se encuentran reparos hacia ciertos funcionarios. ¿Qué hace la Corte de Cuentas? ¿Los condena? ¿Eleva su caso a juicio de cuentas? No. Antes de concluir la auditoría, los manda a llamar a sede administrativa. Y en Corte de Cuentas, frente a los auditores, le preguntan, mire, aquí encontramos esto y esto y esto y estos reparos. Le damos tantos días. Sí, es como el debido proceso en eso, ¿no? Ese es el debido proceso. Mauricio, en el marco de todo esto que me estás describiendo, ¿cómo ves la carta del expresidente Alfredo Cristiani, en donde dice que el del expresidente Flores sea el último caso de venganza política que veamos en nuestro país? Yo le llamo la carta de salvación del expresidente Cristiani. Es la carta de salvación de él. De él, por supuesto. Si es el pellejo de él el que le preocupa. Qué noble el expresidente Cristiani, que estuvo ausente en todo el debate nacional que se abrió en torno al caso del expresidente Flores, y hoy aparece diciendo que sea el último de los perseguidos políticos. ¿Por qué la carta de salvación de él? ¿De qué puede afirmar él que el presidente Flores fue un perseguido político? Si a él se le investigó y se le concedieron sus derechos constitucionales. A él le abrió la Fiscalía un expediente y lo mandó a llamar varias veces. La Asamblea le abrió otro expediente y lo mandó a llamar varias veces. ¿Por qué perseguido político? Ahora, que sea el último de los perseguidos políticos, ¿por qué razón? Porque hay que tomar en cuenta que está en la agenda, lo que pasa que no se ha dado la relevancia que requiere, está en la agenda el caso Jesuitas. El juez de la Audiencia Española, Eloy Velasco, ha emitido una difusión roja y está tramitando la extradición de los militares que, de acuerdo a su tribunal, están involucrados en el caso Jesuitas. Y ya hubo militares, que yo no sé si lo dijeron acá, porque tú los has traído también, pero ya hubo militares que han dicho que se debería de investigar la autoridad civil, se debería investigar la Comandancia General de la Fuerza Armada de aquel entonces. Dijo un militar, creo que fue el general Corado, dijo, si es que los militares seguimos órdenes, y hay una autoridad civil responsable de las órdenes que nos dan. En otras palabras, que estaba diciendo, váyanse para más arriba, no solo se queden con los militares de la Tandona que supuestamente estarían involucrados en este asesinato, de acuerdo al juez Eloy Velasco y a la querellante, Almudena, que se ha presentado como querellante en este proceso, en representación de los familiares de las víctimas, sobre todo los sacerdotes jesuitas. En otras palabras, está diciendo, váyanse más arriba. ¿A quién? Al comandante general. ¿Y quién era? El presidente Cristiani. Y él puede decir, yo no tengo nada que ver en eso. Bueno, pero lo pueden investigar. Que sea el presidente Flores, dice, el último de los perseguidos políticos. En otras palabras, no me vayan a meter a mí en esa lista. Y por eso es que invoca el espíritu de los acuerdos. Y me parece fabuloso el llamado. Hay que bajarle al nivel de confrontación. Hay que bajar el nivel de confrontación. Hay que dejar de manejar arbitrariamente las instituciones. Fusades y diputados de Arena no pueden seguir dirigiendo las auditorías. Esa es una facultad constitucional de la sección de probidad. Se está violando el principio de independencia judicial. No hay que manejar la fiscalía al antojo de los partidos políticos que terminan controlándola o de los grupos de poder económico. No hay que manejar las salas de la Corte Suprema de Justicia al antojo de los intereses de grupos de poder, como ocurre con la Sala de lo Constitucional. Hay que dejar eso. Si a eso se refiere el presidente Cristiani, fabuloso. Pero yo no acepto que diga que el presidente Flores fue un perseguido político y debe ser el último de los perseguidos políticos, para decir en otras palabras, miren, no sigan conmigo, no vayan a seguir conmigo. Porque él hace un llamado. Pero fíjate bien, viene y a renglón seguido esa declaración en las exequias dice, hay que mandar a llamar al presidente Saca. Bueno, ¿y en qué estamos, pues? ¿Y en qué estamos? ¿Por qué hay que mandar a llamar al presidente Saca? Me pregunto yo. ¿Por qué?
porque él recibió uno de los cheques, pero lo han recibido 15 funcionarios más, entre ellos la que fue su vicepresidenta, Ana Vilma de Escobar, y algunos miembros del Partido Arena y altos dirigentes. Además, hay que seguir con las investigaciones. Yo estoy convencido que el dinero no se agota en las cuentas de Arena para financiar la campaña. Hay más, hay otros que recibieron ese dinero. Y ahí el dedo acusador está muy tímido y la Fiscalía tiene que investigarlo. Entonces, esa es mi interpretación de la carta del expresidente Cristiani. Yo le llamo la carta de salvación. Ya no sigamos en esta confrontación porque nos vamos a llevar a todos de encuentro, en otras palabras, incluyéndolo a él por el caso Jesuitas. ¿Cómo viste, Mauricio, para ir cerrando este bloque, las reacciones de los dirigentes del Partido Arena respecto a la situación del expresidente Francisco Flores, sobre todo, digamos, la presencia de varios funcionarios? Hipócritas. ¿Por qué? Porque por ahí también dijeron en las redes sociales, no, el hipócrita sos vos, que ahora estás respetando el dolor de alguien que perseguiste, dice la gente. Yo no lo perseguí. O sea que un presidente que tiene una obligación constitucional de poner en evidencia un supuesto acto de corrupción, y digo supuesto porque eso lo tiene que demostrar un tribunal, por haber hecho eso cometió un delito. Por haber hecho eso, por haber provocado un destape institucional, es perseguido políticamente después cuando termina su presidencia. A mí no me cabe ninguna duda que una vez termino mi presidencia, porque además me lo anticiparon, si me lo dijeron, ya se le va a acabar el fuero, y una vez se le acabe el fuero, ahí vamos a ir tras él. Bueno, aquí he estado 18 meses sin fuero y hasta ahora yo no tengo ningún expediente judicial abierto en mi contra, y si lo tuviera, sabré cómo defenderme. Pero fíjate bien, aparece ahí Roberto Ávila, presentándole las condolencias a la familia del expresidente Flores, diciendo que cerremos ya este capítulo, dejemos atrás los odios y las venganzas, y no él fue junto con la ya fallecida Glorita Salguero Gross a pedir en nombre de los fundadores de Arena que se le expulsara al presidente Flores por traición al partido. ¿Quiénes lo persiguieron? Ellos. Y aparece después Norman Quijano diciendo, perdí a un amigo. Y no él fue el que mandó una carta con Portillo Cuadra, siendo candidatos en la fórmula del 2014, pidiéndole al Tribunal de Ética que expulsara al presidente Flores, y él lo apartó de la campaña, sin haber sido oído y vencido en juicio todavía. Y no él fue el que lo pidió, pues. Y no hay declaraciones, y basta con ir a los registros de prensa. Yo lo he publicado en mi cuenta en Facebook y en mi cuenta en Twitter, registros de prensa de la época, donde sale Jorge Velado diciendo, ese es un asunto personal, el partido no tiene nada que ver, que dé sus explicaciones Flores y la dirigencia de entonces. Donde sale Neto Mason diciendo, ese es un asunto personal, que el presidente Flores se defienda solo. Donde sale Norman Quijano diciendo, no tenemos nada que ver, ese es un asunto personal. Y ahora vienen, llegan, le presentan las condolencias a la familia, victimizan al presidente, lo elevan a la condición de estadista, que yo no le cuestiono eso, sencillamente es un estadista que fue procesado, punto. Y se rasgan las vestiduras y dicen, aquí debe de acabar el juicio político. El presidente Flores es, dice Mason, el primer preso político después de la firma de los acuerdos de paz, o peor aún, dijo, el primer asesinado políticamente. Me parece irresponsable. Con enemigos así, mejor no tener enemigos.